Muy buenas a todos. A ver, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser cambiar las juntas de la bomba de vacío del BMW 46. En este tipo de motores, tanto en el N42 y el N46 318 y 316, pues con el paso de los años y de los kilómetros suele estropearse una junta que hay por allí. En realidad son dos juntas, son estas. ¿Vale? Os dejo aquí la referencia para que veáis cuáles son. Es mejor comprar las originales, están en unos 16 euros. Las puedes comprar en Amazon o donde quieras, pero he leído comentarios que muchas veces no sellan todo lo que debe de sellar, cuestan 8 o 9 euros y sinceramente cuesta más el tiempo que pierdes en desmontar dos veces por una mierda de juntas que en comprar la original. Te gastas 8 euros más y sabes que es la buena. Bueno, lo que os comentaba, normalmente por allí, por esa zona, en el último cilindro, número 4, con el paso del tiempo suele estropearse esas gomas que os he enseñado y caen unas gotitas de aceite sobre el colector de escape que está por allí, y lo que hace es que cuando está caliente pues empieza a salir humo blanco y parece que el coche pues está estropeado o se ha estropeado una pieza importante, pero no es más que eso, es gotas de aceite que caen sobre el colector de escape y con el calor se evapora. Huele bastante mal, huele pues eso, a aceite quemado, aceite recocido, así que no os asustéis. Os voy a mostrar en este vídeo cómo cambiarlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esa pieza plástica. Yo lo que hago, en vez de desconectarlo totalmente, lo quito de aquí, palancáis un poquito y ya sale esta pieza de plástico. Después lo que haremos será quitar estos tubos así. Después sacaremos lo que es el filtro del habitáculo. Esto simplemente se hace estirando. Quitamos el filtro y luego desmontaremos 1, 2, 3, 4 tornillos de Thor. Me parece que es el número 30, ahora lo confirmo. Vamos a ver. Efectivamente, número 30. Voy a desmontarlo y ahora seguimos. Vale, pues ya tenemos quitado los 4 tornillos. Ahora lo que haremos será tirar de esta pieza, que la verdad es que pesa bastante. Al volverla a poner, si os acordáis, limpiar estos sistemas de evacuación, que es cuando queda aquí el agua, en vez de meterse dentro del habitáculo, pues lo tira por ahí. Si lo tenéis taponado, pues se os puede inundar el habitáculo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar esta tapa. Quitamos el tapón. Después quitamos esta tapa, que simplemente va con 2 tetones, si mal no recuerdo. La levantamos un poco. Y después, una vez que tenemos los tetones quitados, con cuidado la sacamos por arriba. Ahora volvemos a poner el tapón para que no caigan pues, suciedades que podamos estar manipulando.
Y ahora ya llegamos al meollo del asunto. Mira, como podéis ver, eso está grasiento de aceite y esto está lleno de aceite. Todo ese aceite cae abajo y cae al colector. No sé si se alcanzará a ver, pero por ahí está el colector. Ahora simplemente lo que hay que hacer es quitar, creo que son 4 tornillos. Ahora os diré de qué número es porque no lo recuerdo. Y nada, si queréis aprovechar, cuando ya tenéis quitada esta tapa, también podéis ver el estado de las bujías y las bobinas, limpiar un poquito toda esta zona para ver si tiene alguna fuga y ver todo que está en condiciones. Pues nada, voy a ver si puedo quitar eso. Lo que hay que hacer primero, ahora que estoy pensando, aquí tiene una... Eso, aunque no lo parezca, es una abrazadera. Esa abrazadera hay que quitarla. Hay que quitarla. Y una vez quitada, ya sacamos esta pieza entera. Y se limpia y tal. Igual se puede hacer con la abrazadera puesta, pero va a ser súper complicado. Además, yo lo que quiero es tener esa pieza limpia y nada, y se lo quita uno encima. Venga, luego seguimos. Bueno, seguimos con el desmontaje. Lo que he hecho es quitar la parte de allí al fondo, que es esta pieza. También se hace con un Torx 30, simplemente tiene ese tornillo que se queda ahí sujeto y el otro igual. Y luego tiene una piececita de plástico, esta, que va enganchada ahí. Simplemente es girar y sacar. La he quitado para tener un poquito más de espacio, porque hay que meter la mano aquí detrás, hay que meter también una llave y es bastante complicado. Yo ahora mismo ya he quitado los tornillos, son 3 tornillos y nada, no se ve nada, hay que tener mucha paciencia, una carga chiquita y ir quitando los tornillos, pero con la mano. Ahora teóricamente creo que son 3, debería de salir. A ver. Bueno, ya tengo la pieza fuera. Efectivamente son 3 tornillos, para que veáis la posición. 1, 2 y 3, ¿vale? Si hace muchísimo tiempo que no se ha quitado, este por ejemplo es del 2004, se queda así un poquito cogida, entonces tenéis que coger con un destornillador y apalancar despacito, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, y luego ya lo cogéis así y sale enseguida, ¿vale? Al final no he quitado la brida esta, simplemente he desatornillado un tornillo que tiene ahí, una tuerca, no sé si se verá ahí, y bueno, y así conservo la brida original, que esas están bastante fuertes, ¿vale? Ese tubo lo que hace es ir para allá y llega hasta el servofreno, que es lo que le hace el vacío para que funcione. La junta principal que falla es esta. Si veis, aquí paso el dedo y está casi lisita. Entonces, ¿qué pasa? Que como no choca contra el bloque, casi choca más el hierro que la junta, lo que hace es caerse por aquí el aceite y cae sobre el colector. Entonces nada, en el kit de juntas que he comprado vienen 2, que viene esa y viene una que va en la parte de atrás. Para trabajar podéis hacer como yo, porque si no tenéis que desmontarlo de allí del servo y es un follón. A lo mejor luego os cargáis alguna pieza, tenéis que comprar otra pieza. Si lo ponéis aquí encima del motor se trabaja perfectamente. Esto concretamente gira, o sea, viene súper bien. Y esta junta va ahí dentro. Ahora hay que desmontar 2, 4 y 5 con un Torx de 25 y nada, y cambiamos la junta. Bueno, ya tengo quitado lo que es la tapa y ahí vemos la otra junta que hay que cambiar. Estoy pasando lo mismo, paso el dedo y está súper plana. Esto debería estar un poquito
con reborde. Nada, ya hemos llegado al final de la cuestión. Cambiamos esta junta, tapamos, ponemos la otra junta y luego ya volvemos al motor. Importante limpiar aquí donde se va a apoyar. Aquí, aunque se ve la manchita, no está liso, quiero decir. Entonces nada, limpiar la zona esta también, y cuando pongáis la goma la lubricáis un poquito con aceite. Vale, ya tengo cambiado la junta, ya hemos puesto los tornillos y ahora ya a la parte de adelante lo mismo. Si no sabéis cómo quitar la junta para no hacer mucho daño, yo tengo esta herramienta que es un destornillador así con una puntita y hace menos daño. A poco sale. Nada, lo mismo. Se pone un poquito de aceite y para adentro. Vale, ya está puesta la junta. Ahora sí que se nota que la junta va por encima del hierro, y eso lo que va a hacer es sellar. Siguiente paso, con un trapo limpio, limpiar la parte de atrás del bloque, aunque va a ser a ciegas, pero bueno, se limpia lo más posible para que apoye perfectamente esta zona. Y ya está. Y después viene un poquito, es un poquito complicado, pero bueno, esta pieza tiene que, a ver si lo veo correcto, tiene que cuadrar con la pieza que lleva el árbol de levas, que lleva también una hendidura. Entonces eso, que si está la piececita esta un poquito girada, no va a acoplar. Tenéis que ir probando. Yo lo que he hecho antes de mover todo el sistema hacerle una fotografía para ver cómo tengo es que no me acuerdo cómo se llama esto, bulón, no sé. Entonces lo pondré lo más acertado posible, y así, si no me casa, pues lo muevo un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha, pero sé que va aproximadamente así. Bueno, ya tengo colocada lo que es la pieza, y ahora simplemente es montar los tornillos. A ver, como consejo, como eso está fatalísimo para meter la mano, meter el tornillo, meter la llave, yo lo que he hecho es, primero, a la hora de posicionar los tornillos, cojo el vaso, el tornillo, y lo pongo con cinta aislante para que no se me caiga, porque como se me caiga ya sabes que desaparecen. Y con la mano los voy a poner, y luego ya con la carraca las pongo. Me ha costado un huevo colocar esa pieza ahí. Tienes que ir probando, porque como se vaya a lo mejor 2 milímetros no te entra, pero bueno, es tener paciencia. Al final lo que he hecho, pues si os pasa lo mismo, le he quitado la abrazadera de este tubo para tener más manejabilidad, y luego ya la coloco, que está aquí. Coloco una brida y punto. Vale, entonces no os desesperéis. Si a la primera no entra, la sacáis, giráis un poquito el bulón, lo volvéis a meter, que no cuadra, giráis un poquito a izquierda o a derecha, al final entra. Me he tirado como media hora, pero bueno, poco a poco sale. Venga, voy a ir colocando los tornillos. Bueno, pues ya está puesto, colocado y funcionando. Antes, a los minutos de arrancar, empezaba a salir por aquí como un humillo blanco con olor a aceite, y ese era el problema. Si al colocarla os sigue saliendo humo, no os preocupéis, porque a lo mejor es aceite que ha caído en el escape, en el colector, al quitar la bomba, porque no sé si habéis visto que había un montón de aceite ahí. Entonces al quitarla posiblemente haya caído unas gotitas y salga, pero nada. Acordaos de volver a poner la brida
el tornillo, comprobar que el tubo que vaya hacia el servofreno no se haya soltado nada, porque claro, hemos estado moviéndola así un poco para arriba y para abajo, entonces a lo mejor puede que se haya soltado algo. Vamos a ver si frena, que ya es lo último para comprobar. Luego ya a la hora de montaje, pues nada, no lo voy a mostrar. Es todo igual, pero a la inversa, igual que antes. Venga, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Vale, sí, frena bien. Si no hiciera el vacío, el pedal se hundiría a tope, pero hace el vacío. Vale, pues nada amigos, espero que os haya servido. Si tenéis que cambiar esa junta, os advierto que es un poquito complicado, ya para sacarlo es jodido, pero es que meterlo es 2 niveles más, Tened paciencia porque yo acabo con el brazo súper magullado. Venga, si tenéis alguna pregunta me lo comentáis. Un saludo, hasta la próxima.